es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Están pensando en otra ocasión. Remember Playa. Por primera vez en este foro, al presidente de Cuba, Raúl Castro. Aquel primer contingente, después de tan cortos pasos, acabó en triste fracaso en 3 días. Ya era hora de que yo hablara aquí a nombre de Cuba. Me informaron al principio que podría ser un discurso de 8 minutos. Y aunque hice un gran esfuerzo, junto con mi canciller, de reducirlo a 8 minutos, y como me deben 6 cumbres que me excluyeron, 6 por 8, 48, le pedí permiso al presidente Varela unos instantes antes de entrar a este magnífico salón para que me cedieran unos minuticos más, sobre todo después de tantos discursos interesantes que estamos escuchando. Y no me refiero solo al del presidente Obama, sino me refiero también al del presidente ecuatoriano Rafael Correa, a la presidenta Dilma Rousseff, etc. Hace 117 años, el 11 de abril de 1898, el entonces presidente de los Estados Unidos solicitó al Congreso autorización para intervenir militarmente en la guerra de independencia que por cerca de 30 años libraba Cuba en esos momentos, ya ganada prácticamente al precio de ríos de sangre cubana. Y el Congreso americano, emitió su engañosa resolución conjunta que reconocía la independencia de la isla de hecho y de derecho. Entraron como aliados y se apoderaron del país como ocupantes. Se impuso como un apéndice a su constitución la enmienda Platt, por el nombre del senador que la propuso, que la despojó de su soberanía. Autorizaba al poderoso vecino a intervenir en los asuntos internos y dio origen a la base naval de Guantánamo, la cual todavía usurpa parte de nuestro territorio. En ese periodo se incrementó la invasión del capital norteño. Posteriormente hubo 2 intervenciones militares y el apoyo a crueles dictaduras. Cuando los cubanos al comienzo del siglo XX hicieron su constitución, su proyecto de constitución, y se la presentaron al gobernador autonombrado por su país, un general norteamericano, les contestó que ahí faltaba algo. Y al preguntar los cubanos constituyentistas, les respondieron: esta enmienda que presenta el senador Platt, que da derecho a intervenir en Cuba cada vez que sea considerado por los Estados Unidos. Hicieron uso de ese derecho, por supuesto. Los cubanos lo rechazaron y la respuesta fue: muy bien, nos quedaremos aquí. Eso se mantuvo hasta 1934. Hubo 2 intervenciones militares, además, y el apoyo a crueles dictaduras en ese periodo mencionado.
Predominó hacia América Latina la política de las cañoneras y luego del buen vecino. Sucesivas intervenciones derrocaron gobiernos democráticos e instalaron terribles dictaduras en 20 países, 12 de ellas en forma simultánea. ¿Quién de nosotros no recuerda esa etapa bastante reciente de dictaduras por todas partes, fundamentalmente en Sudamérica, que asesinaron a cientos de miles de personas? Y el ejemplo del presidente Salvador Allende nos llegó un ejemplo imperecedero. Hace exactamente 13 años se produjo el golpe de Estado contra el entrañable presidente Hugo Chávez Frías, que el pueblo derrotó. Después vino casi inmediatamente el costoso golpe petrolero. El 1 de enero de 1959, 60 años después de la entrada de los soldados norteamericanos en La Habana, triunfó la Revolución Cubana y el ejército rebelde comandado por el comandante Fidel Castro Ruz llegó a la capital. El mismo día, exactamente 60 años después. Esas son de esas incomprensibles ironías de la historia. El 6 de abril de 1960, apenas un año después del triunfo, el subsecretario de Estado Lester Mallory escribió en un perverso memorando, y no encuentro otro calificativo que darle. Cito algunos párrafos. Este memorándum fue desclasificado por el gobierno americano decenas de años después. Cito: la mayoría de los cubanos apoya a Castro. No hay una oposición política efectiva. El único medio previsible para restarle apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento, basados en la insatisfacción y las penurias económicas. En otra parte añadía, debilitar la vida económica. En otra parte, y privar a Cuba de dinero y suministro, con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita, aunque el documento es mucho mayor. Es suficiente lo que he citado. Sí es cierto, hemos soportado grandes penurias. El 77% de la población cubana nació bajo los rigores que impone el bloqueo, más terrible de lo que se imaginan, incluso muchos cubanos. Pero nuestras convicciones patrióticas prevalecieron. La agresión aumentó, la resistencia y aceleró el proceso revolucionario. Eso sucede cuando se hostigan al proceso revolucionario natural de los pueblos. La hostigación trae más revolución. La historia lo demuestra, y no solo en el caso de nuestro continente o de Cuba. Es decir, que no voy a exponerles aquí para no extender mucho mis palabras. El bloqueo no empezó cuando lo firmó el presidente Kennedy en 1962, que después haré una breve referencia a él con una iniciativa positiva de ponerse en contacto con el jefe de nuestra revolución para empezar lo que ahora estamos empezando el presidente Obama y yo. Casi simultáneamente llegó la noticia de su asesinato
cuando se recibió un mensaje de él. Es decir, que la agresión aumentó. Acuérdense, año 65, la agresión de Playa Girón, una invasión mercenaria, apadrinada y organizada por los Estados Unidos. 6 años de guerra contra grupos armados que en 2 ocasiones abarcaron todo el país. No teníamos ni un radar. Y aviación clandestina, no se sabe de dónde salió, arrojando armamento en paracaídas. Miles de vidas nos costó ese proceso. El costo económico, no llegamos ni a lograrlo, llevarlo con exactitud. Fue enero de 1965 cuando concluyó. Y lo comenzaron a apoyar a fines de 1959, unos 10 o 11 meses después del triunfo de la Revolución, cuando no habíamos declarado todavía el socialismo, que se declaró en 1961. En el entierro del bombardeo, de los bombardeos a los aeropuertos, el día antes de la invasión. Al otro día nuestro pueblo, nuestro pequeño ejército en aquel momento y todo nuestro pueblo fuimos a combatir esa expedición que se cumplió la orden del jefe de la revolución de destruirla antes de las 72 horas, porque si llegan a consolidarse ahí, en el lugar del desembarco que estaba protegido por la más grande ciénaga del Caribe isleño, hubieran trasladado un gobierno ya constituido con primer ministro y el nombramiento de los demás ministros, que estaba en una base militar norteamericana en la Florida. Si llegan a consolidar la posición que ocuparon inicialmente, trasladar ese gobierno a Playa Girón era fácil. Inmediatamente la OEA, que ya nos había sancionado por proclamar ideas ajenas al continente, etcétera, le hubiera dado su reconocimiento. El gobierno constituido en Cuba, basificado en un pedacito de tierra, hubiera pedido ayuda a la OEA, y la ayuda estaba sobre barcos de guerra americanos a 3 millas de la costa, que era el límite entonces que existía de las aguas territoriales. Como ustedes conocen, ahora son 12. Y la revolución se siguió fortaleciendo, radicalizándose. Lo otro era renunciar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado en Cuba? ¿Cuántos cientos de miles de cubanos hubieran muerto? Porque ya teníamos cientos de miles de armamento ligero. Habíamos recibido los primeros tanques que no sabíamos ni manejar bien. La artillería, sabíamos tirar cañonazos, pero no sabíamos dónde iban a dar. Lo que unos milicianos aprendían por la mañana tenían que enseñárselo a los otros por la tarde. Pero hubo mucho valor, había que ir por un solo itinerario, porque era una ciénaga donde las tropas no se podían desplegar, ni transitar los tanques o vehículos pesados. Tuvimos más bajas que ellos, que los atacantes. Por eso se cumplió la orden de Fidel, liquidarlos antes de las 72 horas. Y esa misma flota americana fue la que la acompañó a esa expedición desde Centroamérica. Y estaba ahí. Desde la costa se veían a solo 3 millas.
algunos de sus barcos. ¿Cuánto costó a Guatemala la invasión famosa en 1954, que recuerdo bien, porque estaba preso en el presidio de Isla de la Juventud, o de Pinos llamado entonces, por el ataque al cuartel Moncada un año antes? ¿Cuántos cientos de miles de indios mayas, aborígenes y otros ciudadanos guatemaltecos perecieron en todo un largo proceso que durará años recuperarlos? Ese fue el comienzo. Les decía que el 77% de la población cubana nació después del bloqueo. Párrafo que ya leí. Cuando ya habíamos proclamado el socialismo y el pueblo había combatido en Pellagirón para defenderlo, el presidente Kennedy, al que ya hice referencia hace un instante, fue asesinado precisamente en el mismo momento, el mismo día en que el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, recibió un mensaje suyo de John Kennedy buscando iniciar el diálogo. Después de la Alianza para el Progreso y de haber pagado varias veces la deuda externa sin evitar que ésta se siga multiplicando, se nos impuso un neoliberalismo salvaje y globalizador como expresión del imperialismo en esta época, que dejó una década perdida en la región. La propuesta entonces de una asociación hemisférica madura resultó el intento de imponernos el área de libre comercio de las Américas, ALCA, asociado al surgimiento de estas cumbres, que hubiera destruido la economía, la soberanía, el destino común de nuestras naciones, si no se le hubiera hecho naufragar en el 2005 en Mar del Plata, bajo el liderazgo de los presidentes Chávez, Kirchner y Lula. Un año antes, Chávez y Fidel habían hecho nacer la alternativa bolivariana, hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Remember Playa Girón, que están pensando en otra ocasión. Remember Playa Girón,